Buenas tardes, queridos estudiantes. Estamos ante la clase número 3 de la unidad número 3. Esta clase vamos a ver en el día de hoy la primera parte. Se titula La revista científica, medios de comunicación científica e instrumentos para la evaluación de la ciencia. En la clase pasada nosotros estuvimos abordando búsquedas de información en una base de datos de segunda generación o en un buscador de segunda generación como lo es Microsoft Academic, ¿verdad? Es uno de los buscadores o bases de datos con los que se va a trabajar en el trabajo asistido colaborativo, porque ustedes deben de recuperar de ahí un documento con el cual estarán trabajando, ya sea un capítulo de libro, ya sea un libro, sea un artículo, o sea una tesis doctoral, con el cual van a trabajar algunos datos que piden los incisos de los dos trabajos, ¿verdad? Para dar cumplimiento a la tarea. En la clase de hoy vamos a ver las revistas ya como tal, como medio de comunicación científica. Y justamente en esta primera parte vamos a estar conversando de las definiciones de revista primeramente. Hay una norma 1 en española, 50.113.91.2, que dice que la revista es una publicación impresa o no, editada en volúmenes y o fascículos o números, numerados secuencialmente y destinados a continuar apareciendo indefinidamente, cualquiera que sea su intervalo de aparición, es decir, su periodicidad, y que trata información científica y técnica de una materia específica o varias materias específicas relacionadas. En cambio, el glosario de la American Library Association, conocido por ALA, dice que publicación periódica es aquella que publica artículos científicos y o información de actualidad sobre investigación y desarrollo de un campo científico determinado. Cito acá a Ruiz Pérez, quien ha hecho un magnífico trabajo de estos conceptos que hoy les he traído acá a ustedes. El origen de la revista científica se remonta al nacimiento de la ciencia moderna. Justamente con el nacimiento de la ciencia moderna hay un incremento de la actividad científica y por lógica, cuando aumenta esa actividad científica, aumenta también el número de documentos científicos. Por tanto, pudiésemos decir que la revista es el medio de comunicación de esta ciencia moderna que brinda rapidez gracias a la periodicidad con que se editan las revistas. Algunas tienen periodicidad mensual, bimensual, trimestral o frecuencia, ¿verdad? Se puede hablar de frecuencia, cuatrimestral, semestral. Hay un dinamismo, hay un cambio, hay novedad. Hay también una serie de especialización, pues pudiésemos, como mencionaba anteriormente, en el concepto de la norma UNE, hay revistas que abarcan varios campos, pero hay revistas también especializadas. Cuando nosotros hicimos búsqueda en el Echimago, ubicamos las revistas en bibliotecología y ciencias de la información, recuerden. Entonces, lógicamente, ahí estamos siendo específicos. Pero en cambio, si vamos a ver revistas de ciencias sociales, nuestra ciencia madre, ahí podremos publicar en revistas de ciencias sociales también un tema nuestro. Por tanto, hay revistas que están más especializadas y hay también ciertos mecanismos de control a la hora justamente de publicar en estas revistas, ¿no? Y pudiésemos también decir que justamente las revistas van a llegar a sustituir en la comunicación, en la antigua ciencia, lo que era cartas y libros. O sea, las revistas vienen un poco a sustituir el rol que en la ciencia antigua jugaban las cartas y jugaban los libros, ¿no? Podemos decir también que las revistas científicas forman parte de los canales formales de comunicación, justamente porque los trabajos que ahí se publican pueden ser identificados y citados, son de dominio público,
Cualquier persona puede ser autor y también lector de cualquier revista. Ya sabemos aquello del acceso abierto, ¿no? Lógicamente que está disponible para cualquier persona. Y luego las revistas de suscripción, pero el principio es que lea. O sea, aún las revistas de suscripción tienen lectores, por tanto, están en el dominio público. También hay un consenso social porque la contribución a la revista puede ser aceptada o rechazada por la comunidad científica que de alguna manera está evaluando los artículos que pueden ser publicados o no. Se puede hablar también de que las revistas científicas son una especie de registro de la ciencia por su validación formal, justo por el arbitraje, por la evaluación que se lleva a cabo en ellas. O sea, hay una primera visión del comité editorial de la revista, luego hay un comité de expertos pares, que son dos personas externas a la institución de donde es la revista, y esas personas, obviamente del área del conocimiento, van a determinar si el artículo es publicable, sin ninguna anotación o comentario, si debe ser rechazado o si es publicable sin siquiera comentar absolutamente nada, cosa que suele ser difícil, a menos que estemos hablando de una revista depredadora que no valga con fines académicos ni científicos, porque casi siempre la revisión por pares, aunque te acepte el artículo, pues hace anotaciones en las cuales tienes que trabajar, ¿no? Y no es una sola persona, son dos. Sucede que cuando esas dos personas tienen puntos de vista diferentes, o sea, una acepta el artículo y otra pide rechazo, el editor tiene que tomar partido y nombrar un tercer par evaluador externo para que sea esa persona quien decida si la publicación, el artículo en este caso, puede ser valorado para su posible publicación, aún cambiando algunas cuestiones, o si definitivamente tiene que ser rechazado. Pero esto de tres pares externos sucede cuando no hay acuerdo entre los dos pares que han sido seleccionados para el arbitraje. Justamente lo que se publique tiene una repercusión y un impacto toda vez que es leído, toda vez que esos conocimientos pueden ser utilizados, y también pudiésemos hablar que la institución que está detrás de estas publicaciones le van a conferir cierto prestigio a la publicación como tal. O sea, no es lo mismo que a mí me digan que una organización X tiene una revista y que esa revista está indexada en la TINDES, está indexada en Cielo, pongamos que son dos bases de datos en las cuales pueden estar indexadas las revistas, pero es un centro creado quizás por personas particulares que pueden ser a lo mejor expertos, pero que no se conocen bien. Eso no es lo mismo a una revista cuyo respaldo institucional, por ejemplo, sea una universidad. Lógicamente que ahí hay mayor prestigio, mayor credibilidad, mayor viabilidad y mayor calidad de la publicación que nosotros vayamos a hacer. Entonces, en esas cuestiones también ustedes tienen que fijarse porque están viendo la materia de seminario de titulación, ya sea conmigo o con el doctor Marín. En cualquiera de los casos, en la unidad 4, ustedes van a estudiar el artículo científico, ¿verdad? Por tanto, la calidad de una revista, en cualquier revista no pueden publicar, porque hay muchas revistas depredadoras que cobran, que usted dice que es facilito, ni me miraron nada, me lo aceptaron todo. En una semana, en 15 días, me pidieron $200 y listo. Y no le va a valer porque no se lo van a hacer valer. ¿Por qué? Porque andan grupos de personas que se crean una página web que ubican índices falsos y dicen que la revista está indexada aquí, allá y acullá, y eso no es cierto. Entonces no se le va a hacer valer eso. Por tanto, tienen que saber que las revistas tienen que tener detrás un respaldo institucional de una institución creíble, como por ejemplo una universidad. Hay distintos tipos de revistas científicas. Están las revistas de información que están destinadas a dar a conocer progresos científicos, técnicos, educativos, en la rama de la economía. También hacen anuncios de reuniones,
informan sobre personas, principalmente en forma de artículos o notas breves, y contienen información general y no tan detallada. Hay otro tipo de revistas que son las revistas primarias y están marcadas también en rojo porque son las revistas que debemos estar consultando nosotros. ¿Por qué razón? Porque son las revistas que también son denominadas revistas de investigación. Presentan novedades de investigación y desarrollo, dando también todos los detalles para poder comprobar la validez de los razonamientos del autor o repetir sus trabajos, y producen avance de conocimiento. En cambio, hay otro tipo de revistas, revistas de resúmenes de corte bibliográfico, son revistas como tienen un procesamiento de la información de fuentes primarias, son fuentes secundarias, porque a través de ellas determinamos si podemos acceder al artículo completo o no, si nos interesa. Son muy importantes para que los investigadores no pierdan tiempo. Pueden ir revisando los resúmenes, no tienen por qué leerse el artículo completamente, y entonces si les interesa el artículo, en realidad hacen solicitud de ese artículo que sería entonces la fuente primaria de información. Por último, están las revistas de progresos científicos y tecnológicos que publican informes en los que se recogen los avances contenidos en las revistas primarias durante amplios periodos de tiempo, y son también publicaciones de carácter secundario, ¿no? Podemos decir que la revista científica como publicación constituye el fin último de la investigación. Nosotros investigamos, desarrollamos toda una labor que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años, en dependencia de la investigación que estemos realizando. Pero justamente si guardamos esos resultados no hacemos nada con eso. Por tanto, esos resultados deben ser comunicados, deben ser públicos, deben publicarse, y justamente la difusión de esos resultados es muy importante, y es la revista el medio para hacer esto. Esa difusión de los resultados lógicamente trae visibilidad a la ciencia en cuestión, ¿verdad? Trae publicidad, y también la comunidad científica de alguna manera entra a jugar un rol fundamental, primero porque los pares evaluadores evalúan lo que se está enviando, y por tanto ya cuando ellos deciden de que eso es publicable es que hay un acuerdo entre la comunidad científica de que el trabajo tiene validez, por tanto hay visibilidad de esos resultados, ¿no? Hay algo que está ocurriendo en la actualidad y lo cual también llama la atención, por ejemplo, a los docentes, a los investigadores que laboramos en universidades, en centros de investigación. Estamos llamados obligatoriamente a investigar, a publicar nuestros resultados e introducir estos resultados en beneficios sociales, ¿no? Aportando que sean resultados que tengan determinada visibilidad. Y está aquello que se dice entre los científicos de que publicas o pereces. Y también hay que tener mucho cuidado, cuidado, y antes estuve hablando de las revistas depredadoras. Si bien hay que publicar para que el científico no muera su vida útil, para que el investigador, el docente, sea un académico bien mirado en su actividad, en su área de conocimiento, hay que tener mucho cuidado dónde es que se va a publicar, porque según publica o perece, usted puede perecer por publicar, porque si usted publica en una revista depredadora, usted se está jugando su carrera académica, su carrera investigativa, puede ser un acto hasta deshonesto delante de la comunidad científica. Por tanto, puede de verdad hasta perecer por eso. La otra cuestión es que mucha gente investiga, no porque tenga todavía una motivación clave por hacerlo, ni siente esa necesidad, sino que investiga para publicar. Y la otra cuestión también está publicar por publicar, ¿no?
Entonces muchas veces la gente hace un trabajo de un corte determinado y ahí le cambia el título, le cambia 2 o 3 cuestiones y manda la publicación a una revista, la manda a otra, la manda a otra, y eso tampoco es serio, porque usted va a tener una publicación múltiple, va a tener autoplagio, porque se está plagiando usted mismo de cierta manera, los resultados van a ser inmaduros, porque en vez de haber dedicado suficiente tiempo para hacer un buen trabajo, que a lo mejor le duró 1 año de verdad, porque eso es un parto, igual que se pare un hijo, muchas veces se pare el tema de investigación, una buena publicación en una buena base de datos, eso hay que parirlo también, eso no sale de la nada. Entonces, lógicamente, la gente quiere rápido tener 3, 4, 5 publicaciones, 10, y a veces es más importante tener una que sea buena, que sea visible, que tener 10 en cualquier sitio, donde se está repitiendo prácticamente lo mismo y por tanto se considera que es una publicación que tiene inmadurez en sus resultados, que no es nada acabado, que está duplicada, que está esterilizante, que está falseando resultados, que está inflando la autoría, porque muchas veces también nos ponemos de acuerdo y le decimos a Juan, a María, a Pedro, a ver, yo publico con ustedes, ustedes me ponen en su trabajo a mí y luego yo los pongo en el trabajo a ustedes. Entonces sucede que cada uno de nosotros va a tener 5 o 6 publicaciones, ¿no? En dependencia de las personas que nos unamos, y eso es bueno y es interesante si son publicaciones de verdad. Si Pedro, María, Juan y yo nos unimos y hacemos un buen trabajo, pues claro que es válido. Y si a lo mejor mi aporte ahí no es tan fuerte y yo soy la tercera autora o la cuarta autora, en dependencia de lo que yo esté aportando, a lo mejor después a mí se me ocurre otro donde yo llevo la mayor parte y la primera autora soy yo, y María es la segunda y Pedro es el tercero. Lo que no puede ser es que yo haga un trabajo y diga voy a quedar bien con María y Pedro y los voy a apuntar a ellos aquí. Luego María y Pedro cada uno van a hacer un trabajo y me van a poner a mí. Entonces, claro está, yo como investigadora aparentemente tengo 35 artículos. Luego hay que ver dónde es que los tengo publicados, ¿no? Y entonces de eso se trata, de que la publicación sea lo más visible, lo más seria posible. Decirles que las estadísticas en el estudio de las revistas científicas, uno de los primeros autores que trabajó sobre esto fue Derek de Sawyer Price, cuando trabajó sobre la ley del crecimiento exponencial de la ciencia basada en el análisis de las revistas científicas. Esta ley del crecimiento exponencial de la literatura o de la ciencia, ya ustedes la vieron en la unidad número 2, ¿no? Entonces ahí Price hace un análisis del crecimiento exponencial de la ciencia, cómo se visualizaba en las revistas científicas, ¿no? Tenemos también que cuando vamos a visibilizar resultados de revistas científicas, podemos acceder a la base de datos del ISSN, que es el número internacional de las revistas. Y por ejemplo, cuando yo busqué, habían alrededor de 700.000 registros, ¿no? Un poco contrastando los datos de Ruiz Pérez, que fue capaz de ubicar estos 700.000 registros a partir del análisis que hace con la base de datos del ISSN. El directorio Ulrich es muy importante, DEXA de alguna manera 160.000 revistas, de ellas más de 100.000 son académicas y son revistas científicas primarias. Decirle que las estadísticas en revistas han crecido considerablemente, producto también del desarrollo de las actividades de investigación-desarrollo, del aumento del número de científicos, de la universalización de la ciencia y también de la especialización de la ciencia. Tiene una importancia muy grande, pues el medio por donde se evalúan los científicos, por donde se evalúan los docentes, justamente los progresos tecnológicos en lo que es la comunicación y edición ha ayudado a la proliferación de las revistas científicas y ha ayudado también a tener este medio como una vía para evaluar la visibilidad de los investigadores. Aquí yo les muestro
como en el catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las grandes bibliotecas nacionales tienen en cuenta los datos del URRICH como un directorio periódico de revistas. También yo les muestro el ISSN, que aquí puedo yo buscar revistas, en la TINDES, que constituye un portal regional, ¿verdad?, que me va a permitir a mí conocer las revistas que están indexadas ahí. Casi siempre es el primer índice que se utiliza, uno de los primeros, para la visibilidad de las revistas. Y por acá tengo a MIAR, que ya voy a comenzar a explicar cada uno de ellos por separado. En cuanto al URRICH, es la fuente autorizada de información bibliográfica que tiene más de 300.000 publicaciones periódicas de todo tipo, revistas académicas, publicaciones de acceso abierto, abarca todos los temas, incluye publicaciones ya sea de forma regular o irregular, que se distribuyan ya sea de forma gratuita o pagando suscripciones, y se pudiera acceder a ella por el urrichweb.com. Está disponible como un producto de suscripción anual. Yo no les muestro el acceso porque yo no tengo acceso, tendría que estar pagando. El precio de suscripción anual incluye también soporte técnico y sí, acceso gratuito al servicio de alerta. Este directorio periódico lleva el nombre de su creadora, Caroline Farquhar Ulrich, que era la directora de publicaciones de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿no? Ha tenido diferentes versiones, pero desde su inicio ha sido la fuente mundial de información de publicaciones periódicas. Los títulos, vuelvo a repetir, del DOA, Directorio de Revistas de Acceso Abierto a la Información, también se encuentran en el URRICH. Por acá tenemos a MIAR, que es una matriz de información para el análisis de revistas, reúne información clave para la identificación y el análisis de estas revistas, se agrupa en grandes áreas científicas, estas a su vez están divididas en campos académicos más específicos. El sistema crea una matriz de correspondencia entre las revistas que van a estar identificadas por el número de ISSN y la base de datos o repertorio que las indizan e incluyen. MIAR también es un instrumento de apoyo para quienes han de realizar labores de evaluación. Ahora disponen de datos sobre la identidad y la difusión de la revista, donde también se publican trabajos que son objetos de evaluación. Incluye alrededor de 40.000 publicaciones, cada una de las cuales se analiza su presencia en bases de datos y repertorios multidisciplinares, y como resultado se obtiene su ICDS, que ya vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver la interfaz de MIAR. Aquí, por ejemplo, si marco acá, me va a sacar todas las revistas que están en WOS y Scopus, las que pertenecen a bases de datos multidisciplinares, las que aparecen en bases de datos especializadas, y aquí está el sistema de evaluación propio de lo que yo haya marcado acá, ¿no? Yo hice una búsqueda anteriormente aquí, si ustedes se fijan, donde, a ver, hice una búsqueda de las revistas, no, estoy mostrando las bases de datos. Después ya me voy con la búsqueda, obviamente especializada, ¿verdad? ¿Qué serían estas bases de datos que están acá? Y aquí sigue siendo el sistema de evaluación, base de datos especializados. Sin embargo, si ya yo voy a ver justamente el sistema de evaluación acá, tenemos estos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, hay 6 bases de datos en lo que es justamente este sistema de evaluación. CARPLUS 2018, Directory of Open Access Journal, ERICH Plus, la TINDES Catálogo 1.0, 2.0, que es la versión más actualizada, y el sello de calidad de FECI.
Bueno, el ICDS, ¿verdad? Es el índice compuesto de difusión secundaria. Justamente es un indicador que muestra la visibilidad de la revista y en dependencia de las bases de datos donde ella aparezca, se le asigna una puntuación. Por ejemplo, si las revistas están en el Web of Science, que es la base de datos de primer nivel, se le asigna una puntuación de 3.5. Si la revista aparece en índices clásicos del Web of Science, tiene una puntuación, y también en Scopus tiene una puntuación de +1. Si aparece en una base de datos de indexación y resumen especializada y multidisciplinar o en el directorio de revistas de acceso abierto a la información, tiene una puntuación de +3. Y así se va construyendo, ¿verdad?, el ICDS, ¿no? MIAR indica en el registro de cada revista cómo se ha obtenido su ICDS y asimismo detalla en qué grupo de bases de datos o repertorio justamente aparece. Aquí en buscar en MIAR, por ejemplo, por título, yo puedo ubicar bibliotecología y me salen esta cantidad de revistas, ¿no? Dice que hay 5 registros. Este es el ICDS que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, aquí la que tiene mayor ICDS es la revista Interamericana de Bibliotecología, seguida por la revista Biblos, Bibliotecología y Ciencia de la Información. Luego le sigue Serie Bibliotecología y Gestión de Información. Y después están en igualdad de condiciones la revista Argentina de Bibliotecología y Acceso, revista puertorriqueña de Bibliotecología y Documentación. Es importante que ustedes conozcan esto porque ello nos va a permitir a nosotros también, a la hora de publicar artículos, determinar qué revista es la que está mejor puntuada según este índice, ¿verdad? ICDS, y al parecer aquí es la revista interamericana de las que aparece en esta base de datos, en esta matriz de información de revista. Ojo, en bibliotecología, que fue lo que yo puse acá, ¿verdad? Si pongo archivología será otra cosa, si pongo documentación me puede dar otros resultados, si pongo ciencia de la información me puede dar otros resultados. Yo solamente puse este ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la revista Argentina de Bibliotecología. Yo quise ubicarla. Aquí se ve el título, ámbito, campo académico, dónde está evaluada, el ICDS que está ubicado o determinado, este 3.8, a partir de la suma de que ha adquirido ella. Por ejemplo, está en Latin de Catálogo, un repertorio de evaluación, Latin de Catálogo, versión 1, 2002-2017, y ninguna base de datos ni en DOA tienen más 2.5. Tiene antigüedad de 22 años, porque inició en el año 1998, tiene una pervivencia, hay el logaritmo base 10 de 22 de más 1.3 y el ICDS es igual a 3.8. Entonces, aquí está por año el ICDS que ella ha ido obteniendo desde el 2008 hasta el 2019, que se ha mantenido desde el 2016. Este análisis también es bien interesante, en 3.8. Aquí tenemos la TINDES. Yo les decía que esto es lo más básico, es uno de los primeros directorios donde tenemos que lograr que nuestra revista esté indexada. La TINDES tiene directorio y tiene catálogo, ¿no? Entonces, el catálogo 2.0, en el directorio se entra fácil. Luego, en el catálogo 2.0 hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Igual nuestra revista Reuso, hace mucho rato también está indexada acá en la TINDES 2.0. Fue difícil, pero lo logramos. Eso nos da una satisfacción muy grande porque es la recompensa al trabajo, ¿no? Cuando uno trabaja y tiene resultado, claro que se siente satisfecho con lo que está haciendo. Y justamente en el catálogo 2.0, si ustedes entran acá a la TINDES, al sitio web este que está aquí, a su página, portal, ¿verdad? Usted hace la búsqueda, marca aquí catálogo 2.0 y pone revista Reuso. Ahí le van a salir los datos: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, de nuestra revista Reuso. Entonces, les decía que es uno de los primeros portales donde las revistas científicas deben estar.
Entonces, cuando ustedes miran una revista, por favor, que por lo menos esté en la TINDES a la hora de realizar una publicación. Yo creo que es muy raro, no me gusta ser absoluta, pero es muy raro que una revista, por ejemplo, esté en una base de datos y no esté primeramente en la TINDES. Eso es rarísimo. Por tanto, tengan mucho cuidado cuando les ofrezcan a ustedes villas y castillas para una publicación y esa publicación sea en una revista depredadora, porque ni siquiera está en la TINDES. Además, para salir de duda, lo primero que tiene que hacer usted es buscarla. Si le dice que está en la TINDES, yo la busco, a ver si es verdad. A ver si está en el directorio, si está en el catálogo. Trataría por lo menos, si voy a publicar un artículo, que estuviera en el catálogo 2.0, no solamente en el directorio. ¿Ok? Bueno, la TINDES es producto de la cooperación de una red de instituciones. Está coordinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se convirtió en una red de cooperación regional desde el año 1997. De alguna manera incluye revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científico-cultural que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Ofrece también información sobre revistas con contenidos iberoamericanos editadas en cualquier parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o electrónicas y ya les hablé de los dos servicios directorio-catálogo. Dicho sea de paso, es importante que la revista donde ustedes vayan a publicar sea electrónica para que ustedes puedan tener una indexación después oportuna de su trabajo se haga visible, pueda ser citado y no en una revista impresa, porque eso ha quedado de atrás ya con el desarrollo de Internet, de las tecnologías. Hoy en día la visibilidad de la ciencia está justamente en la indexación de las revistas en la base de datos en línea. Por tanto, usted debe de publicar en una revista electrónica. El sitio web proporciona información, o sea, este sitio web de la TINDES, sobre las revistas que están disponibles. Se ofrece además acceso al texto completo de una selección de revistas iberoamericanas disponibles en los portales más importantes de la región a través del portal de portales de la TINDES. Esto es importante porque también pueden acceder a información. Aquí está, por ejemplo, el directorio, tiene todas estas revistas de bibliotecología. El catálogo 2.0 tiene estas que están aquí, que serían las más importantes a considerar a la hora de hacer un trabajo, ¿no? Y por último están las revistas en línea, ¿no? Que ya habría que ver antes, filtrar por catálogo, cuáles están en el catálogo 2.0 y también en línea. En resumen, para realizar una investigación documental, puede usted buscar revistas en estos sitios, son sitios autorizados, donde se muestran revistas científicas revisadas por pares externos. Con esto les invito también a que continúen trabajando con sus actividades de docencia que tienen los valores respectivos de 9 y 6 puntos. Suma total es de 15 puntos para el componente de docencia, ¿verdad? Y en las clases los sigo invitando, en estas primeras clases, a que vayan dándole cumplimiento a esas dos actividades que ya han sido indicadas anteriormente. Tengan ustedes muy buenas tardes y Dios los bendiga.